Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos con los Sagitario que sí tenéis trabajo. Vamos a ver, Sagitario, que sí estáis trabajando. Vamos a ver. Sagitario, que sí estáis trabajando. Mira, yo veo que os van a ofrecer algo nuevo dentro del trabajo, pero yo te voy a decir algo, Sagitario, yo no te lo recomiendo. Porque aquí lo que dicen las cartas es que este cambio en un futuro no sería positivo para ti. Entonces aquí en este caso, Sagitario, tú te tendrías que plantear muy bien hasta qué punto te interesa este cambio. Sagitario, que estéis esperando cambios de trabajo, no dentro del trabajo, sino de trabajo, que estáis esperando, parece ser noticias del exterior o algo por el estilo, noticias de una persona que tú conoces ya. Sagitario, llegan noticias, pero no son todavía las noticias de esa posibilidad que tú quieres que sea, de ese contrato, ¿bien? Hay noticias de movimiento, pero no de contrato. Bien, vamos a seguir. Seguimos con los Sagitario que no estáis trabajando. Vamos a ver. Sagitario que no estáis trabajando. Bueno, los que no estáis trabajando, Sagitario, aquí veo como vosotros estáis a la espera de un lugar que ya habéis trabajado, pero esta espera se puede alargar bastante. Entonces, en el caso, Sagitario, de que os hayan dicho que ya os van a llamar, yo te diría, no, no te van a llamar ya, yo no veo eso ya. Yo veo eso, pero lo veo, Sagitario, más adelante. Bien, los Sagitarios que estéis esperando realizar como algún tipo de negocio o algo por el estilo con alguien más, esa persona parece ser que en el último momento comienza a dudar. Entonces todavía no dicen las cartas que esto se va a hacer sí o sí, como que esa persona tiene que tomar algún tipo de decisión y está dudando o comenzará a dudar. No me gustan mucho tus cartas que salen en el trabajo, Sagitario. Vamos a ver, Sagitario, que tenéis un negocio. Están saliendo las cartas nada más que negativas, ¿eh? Vamos a ver. Sagitario, que tenéis un negocio. Debéis de tener cuidado, Sagitario, con los cambios repentinos. Porque aquí hay noticias que llegan relacionadas con tu negocio, con unos cambios que te invitan a hacer cambios, ¿no? Así, de la noche a la mañana. Yo te diría, Sagitario, que esperaras en cierto modo, ¿bien? Sagitario, que tenéis un negocio, hay algo dentro de tu negocio que se está estancando todavía, ¿eh? Que en un futuro esto evolucionará, sí, pero a partir de mayo, abril aproximadamente. Ahora mismo es algo que se muestra estancado, que el fluir de esa situación o de ese dinero está muy dudosa todavía. ¿Bien? Así que hasta el mes de mayo, Sagitario, es cuando tú vas a ver el movimiento de esto. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, Sagitario, con tu economía. Sagitario y tu economía. ¿Tienes dudas? Tienes dudas y tienes miedo a una pérdida económica, Sagitario. Entonces aquí, Sagitario, yo veo aquí como una persona te da una noticia sobre algo que tú has
que tú quieres o que has vendido, o que quieres comprar o que quieres vender. Y esta noticia para algunos de vosotros o te hace ganar dinero o te hace perder un dinero, una de dos. Aquí hay que estar muy hábil en este caso. Sagitario, aquí cada uno lo tiene que aplicar a su historia. En el caso de que sea que tú ibas a comprar algo y tú hayas entregado algo, Sagitario, hay una ganancia de dinero. Aquí no hay una pérdida de dinero. Así lo dicen las cartas. No existe la posibilidad de que se pierda ese dinero entregado. En el caso, Sagitario, de que tú vayas a vender algo, tienes que tener mucho cuidado con esta persona a la cual le vas a vender. ¿Y cómo se lo vas a vender? Mucho cuidado con eso, Sagitario. Sagitario, que estéis esperando otro tipo, un dinero que venga por otra vía. Mira, Sagitario, puede haber entradas de dinero dentro de 2 semanas, pero son entradas de dinero pequeñas. Yo no veo grandes entradas de dinero, Sagitario, o sea que pueden ser de muchísimas cosas. Así que la economía, Sagitario, no sale tampoco muy allá, pero bueno, vamos a ver si el amor te sale mejor. Como nos salga ya el amor de culo, más vale que esta semana no nos levantemos ni de la cama. Yo me incluyo, porque yo soy Sagitario también. Vamos a seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Sagitario, comenzamos con los que estáis solteros. Vamos a ver. Sagitario, que estáis solteros. Veo muchos de vosotros que habéis estado en comunicación con una persona bastante inestable. Pero a mí esta persona, Sagitario, me sale ya totalmente en pasado. Los Sagitarios que estáis solteros y que estáis esperando esperando hacer algún cambio en vuestra vida importante, ¿ven? El cambio puede traer personas nuevas a tu vida, pero no personas definitivas, así lo dicen las cartas. Sagitario, ¿el amor llegará a tu vida en un futuro? Sí. Me sale una persona que se acerca a ti, que es una persona que está recién divorciado o divorciada. Así, literal, no separado. Divorciado o divorciada, recién. Hace muy poquito tiempo. Y esta persona sí sería una persona con la cual tú tendrías unos sentimientos fuertes. Las otras personas que vengan antes de esto, no. De hecho, me sale una persona, justo cuando tú haces un cambio importante en tu vida, que es una persona que se muestra como que no avanzaría nunca. Y te digo que no avanzaría nunca, y así lo verías tú, Sagitario, porque te darías cuenta como que es alguien que no termina de sacar vuestra historia a la luz. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteritos. Mira, ¿ves? Aquí dicen las cartas que en un futuro hay una persona destinada para ti, pero que antes de que llegue esta persona, antes de que llegue esta persona tan importante, antes de que llegue lo importante, Sagitario, tienes que vivir otro tipo de relaciones, que aquí dicen las cartas que sobre todo esta que te he comentado, que no terminará de avanzar, te va a dejar un poquito así, como de un poquito de mal sabor de boca, ¿eh? Entonces esto hay que vivirlo antes, por lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Aunque entiendo que muchos de vosotros a lo mejor ya estáis viviendo esa historia que no se define qué es lo que es, ¿no? Ni cómo es. Sagitario, solteros. Mira, aquí están hablando de la persona importante en tu vida, Sagitario. Y te voy a hablar de una fecha en la cual tú te encuentras con familiares tuyos, el mes de mayo o abril. Y esa fecha yo quiero que te quedes con ella, Sagitario, porque será una fecha muy importante en este aspecto. ¿Por qué tan importante?
Porque quizás es cuando tú comiences a ilusionarte de verdad. Vamos a seguir. Seguimos. Sagitario. Solteros. Encuentros con personas importantes para ti marcarán un antes y un después en tu vida sentimental. Esto no quiere decir, Sagitario, que estos encuentros sean con personas del pasado. ¿Bien? Esto no quiere decir eso. Esto habla del encuentro con familiares que hemos visto antes. Y algo tiene que ver este encuentro con familiares y tu vida sentimental. Y la persona nueva que será importante en tu vida. De todas maneras, ya me contaréis, Sagitario, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Estoy viendo aquí un cambio rotundo en vuestra historia, Sagitario. Estoy viendo un cambio rotundo y... no logro descifrar muy bien esto, Sagitario. A ver, Sagitario, a mí es que no lo logro descifrar muy bien aquí, salen cartas súper rarísimas. Es como si se pasara de una etapa a otra totalmente diferente, pero estando con la misma persona. Esto es lo que no me termina de cuadrar aquí, ¿no? Entonces, voy a decir que entiendo que muchos de vosotros, Sagitario, habéis dado por terminada vuestra relación, pero dicen las cartas que no está terminada vuestra relación. Que no está terminada. Que, Sagitario, puedes seguir teniendo dudas, o tú o tu pareja en la relación, pero aún vais a continuar. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Que es necesario, Sagitario, averiguar o saber algo en esta historia. Y este algo será visto o sabido por alguien muy cercano a ti y te lo transmitirá a ti. ¿Para bien o para mal? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Vaya cartas raras te han salido, Sagitario. Bueno, aquí están hablando un poquito más claro, porque lo que ha salido en un principio me ha rizado hasta las pestañas. Sagitario, casados en convivencia y novios. Mira, el cambio que hemos visto. Hablan de un renacer en la historia. Entonces, yo veo muchos de vosotros, Sagitario, que posiblemente no os hayáis entregado a la persona. Hayáis estado ahí, pero viviendo la historia en automático. Entonces aquí hablan de vivir la historia de verdad. Por eso decían las cartas, es como vivir otra vida, otra historia, pero con la misma persona. Sagitario, que es lo que están diciendo aquí. Entonces son cartas positivas para vosotros. Menos mal, porque entre lo que ha salido del trabajo, del dinero, pues ya apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Vamos a ver. Sagitario.
casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios, aquí dicen las cartas después de un tiempo de dudas o que uno de los dos interiormente ha tenido una duda, interiormente, que posiblemente no la haya manifestado, y pues llega el momento de los cambios, llega el momento del compromiso en la relación, llega el momento de darle lugar a alguien a nivel familiar. Esto está marcando mucho, Sagitario. Esto está marcando muchísimo. Dar el lugar a alguien a nivel familiar. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. También voy a decir, Sagitario, que hay informaciones que llegan a vuestra vida que intenta desestabilizar un poco la relación, ¿eh? Hay cosas que se van a saber que pueden desestabilizar un poco la relación. Aquí ya cada uno pues tiene que intentar encontrar su equilibrio y cada uno se lo tomará pues a su manera, a su forma, ¿eh? Pero que independientemente de la información que llegue aquí, yo te digo, Sagitario, que yo os veo finalmente juntos. Que se le pueden dar más vueltas a las cosas o menos, sí, pero que finalmente como que vais al mismo camino, por muchas vueltas que se le dé, por lo que yo estoy viendo, y aquí me baso en la información que pueda llegar, ¿eh, Sagitario? Vamos a seguir, seguimos, Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario, y tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Sagitario, te dice: aguanta un poco porque llegan recompensas a tu vida, porque llegan cambios a tu vida. Aguanta un poco, espera un poco, como dice la canción. Espera un poco, un poquitito más. Bonita canción, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario, con tu salud. No te me vayas, ¿eh? Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Sagitario y tu salud. Sagitario y tu salud. Aquí lo que dicen las cartas, que tú deberías de continuar con algunas pruebas. Dice, hay algo que tú has dejado de lado, Sagitario, y deberías de continuar haciéndote algún tipo de pruebas, ¿eh? Que hay algo que puede, algo relacionado con una dolencia que tú has tenido en un pasado, puede reaparecer de nuevo con más fuerza y generarte pues más dolencia que la anterior, que deberías de mirártelo, algo que se ha quedado a medias, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario, con tu mensaje general. Sagitario, es el momento de llegar a un acuerdo con alguien. Es el momento de enterrar como ese hacha de guerra o algo por el estilo, así lo dicen las cartas, Sagitario. Cada uno que lo aplique a su historia. Mi queridísimo Sagitario, te voy a dar el número 52 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Sagitario, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo video.